¿Has sentido alguna vez que el ruido del mundo no te deja escuchar lo que realmente importa? Que las voces externas, las preocupaciones, los pendientes y hasta tus propios pensamientos se convierten en una tormenta que no te permita oír la voz de Dios. Pero, ¿y si te dijera que en medio de ese ruido ensordecedor aún existe un susurro capaz de transformar tu vida por completo? Jesús mismo lo expresó cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Ese versículo no habla de un escenario de silencio perfecto, sino de una realidad donde, a pesar del bullicio, el creyente aprende a reconocer la voz de su pastor. Hoy este mensaje no solo es una enseñanza más, sino una invitación a obligarte a escuchar a Dios, aunque el ruido no pare, porque lo que está en juego no es tu comodidad, sino tu destino espiritual, tu paz y tu fortaleza. Imagina por un momento a un hombre justo, rodeado por el clamor de una generación corrupta, el constante eco de burlas, tentaciones y juicios apresurados. Todos a su alrededor vivían como si Dios no existiera, como si lo importante fuera solo disfrutar el momento y dejarse arrastrar por la corriente. Ese hombre, sin embargo, decidió abrir sus oídos al llamado divino, aunque ese llamado lo hacía parecer extraño y hasta ridículo ante su entorno. Día tras día, martillazo tras martillazo, obedecía a la voz que lo guiaba a construir algo que nadie comprendía. Y mientras los demás reían, él permanecía firme. Ese hombre era Noé, y gracias a que obligó su oído a escuchar a Dios en medio del ruido, fue salvo junto con su familia. ¿Te das cuenta? Su decisión de escuchar determinó vida o muerte. Hoy quizá no tengas a tus vecinos riéndose de un arca en construcción, pero sí tienes un teléfono que nunca calla, un trabajo que exige más de lo que tu alma puede dar, una familia que depende de ti y una sociedad que grita que vivas a su ritmo. Todo ese ruido puede ser tan mortal como las aguas del diluvio, porque te aparta de lo único que puede sostenerte. Por eso este mensaje es un llamado a despertar, a detenerte y a decidir que, aunque el ruido no pare, obligarás tu mente y tu corazón a escuchar la voz de Dios. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, que activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más enseñanzas como esta. Y escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy decido obligar mi corazón a escuchar a Dios por encima del ruido. Hazlo ahora, porque ese gesto no es solo un clic, es una declaración pública de que quieres ser parte de aquellos que no se rinden ante el caos. Dale like a este video y compártelo con 3 personas. Puede ser un amigo que lucha con ansiedad, un familiar que se siente perdido, o alguien de tu iglesia que necesita este recordatorio. No imaginas cuánto puede cambiar su vida ese simple acto de tu parte. Te soy sincero, cuando compartes y apoyas este contenido, nos ayudas a seguir creando mensajes que levantan, confrontan y restauran vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje voy a mostrarte verdades profundas que tal vez nunca has escuchado de esta manera, y al final te revelaré la parte más importante de todo: cómo entrenar tu corazón para que, aunque el ruido no pare, siempre reconozca la voz del Padre. Aquí comienza nuestro estudio. ¿Has pensado alguna vez que el mayor enemigo de tu vida espiritual no es el pecado visible ni las tentaciones obvias, sino ese ruido constante que nunca se detiene? Ese ruido que te distrae, que te roba la concentración, que te hace abrir la Biblia y cerrarla a los 5 minutos porque tu mente ya está en otra parte. Ese ruido invisible, pero ensordecedor, que puede venir de tus propios pensamientos, de tus miedos, de las exigencias externas y hasta de personas que aman. ¿No te parece alarmante que muchas veces pases más tiempo escuchando voces humanas que la voz de aquel que tiene palabras de vida eterna? Cuando Jesús estuvo en el desierto, 40 días rodeado de silencio físico, había un ruido más fuerte que los sonidos naturales. Era la voz del tentador, susurrando mentiras disfrazadas de lógica, atacando su identidad y su propósito. ¿Qué hizo Jesús? No se dejó dominar por el ruido, respondió con la palabra: si el Hijo de Dios mismo
tuvo que enfrentar el ruido interno de la tentación y callarlo con la verdad. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podremos vivir sin obligarnos a escuchar al Padre? El ruido del mundo no necesariamente se oye con los oídos, se siente en el alma. ¿Cuántas veces has sentido esa presión de que no tienes tiempo para orar? ¿Cuántas veces la ansiedad te dice que no vale la pena esperar en Dios, que es mejor actuar por tu cuenta? Ese es el ruido del enemigo tratando de silenciar la dirección del Espíritu Santo. Y aquí surge la pregunta clave: ¿qué voz está dirigiendo realmente tu vida? Si somos honestos, muchas veces nos hemos acostumbrado tanto al ruido que ya no lo identificamos como una distracción. Pensamos que es normal vivir preocupados, acelerados, ocupados, llenos de responsabilidades que no nos permiten detenernos. Pero lo normal en este mundo no significa que sea lo correcto en el reino de Dios. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podrás comprobar esa voluntad si tus pensamientos están dominados por el ruido? El enemigo sabe que si logra ensordecer tu espíritu, perderás la dirección, y cuando un cristiano pierde dirección, pierde propósito. Te lo digo con amor, no basta con querer escuchar a Dios. Hay que obligarnos a hacerlo, así como te obligas a trabajar aunque no tengas ganas, así como te obligas a comer aunque estés ocupado, así también debes disciplinar tu alma para buscar ese espacio donde su voz sea lo primero, porque si no lo haces, el ruido decidirá por ti. Aquí viene otra pregunta que no puedes evitar. ¿Estás decidiendo tus pasos basados en lo que Dios te habla o en lo que el ruido del mundo te grita? Porque cada día que eliges escuchar más a las noticias, al miedo, a la crítica o a tu ansiedad, estás eligiendo menos escuchar a tu Creador. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede ser la diferencia entre construir un arca de salvación o ser arrastrado por las aguas del diluvio moderno. El Espíritu Santo sigue hablando. Él no ha dejado de susurrar a tu corazón. El problema es que nos hemos llenado de tantas voces que no distinguimos la suya. Es como estar en una multitud. Solo reconocerás la voz de alguien cercano si pasas suficiente tiempo con él. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Te consideras oveja del Señor? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchaste claramente? Sin distracciones, sin dudas, con la certeza de que era Él. Este es el punto de quiebre en tu vida espiritual. Obligarte a escuchar, no porque sea fácil, sino porque es vital. Si no lo haces, las voces del mundo decidirán tu futuro, pero si lo haces, aunque el ruido no pare, tu corazón aprenderá a filtrar lo que no viene de Dios y a caminar seguro aún en medio de tormentas. Amado hermano, la decisión está frente a ti. Hoy es el día para silenciar lo secundario y abrir tu oído al único que nunca se equivoca. ¿Estás dispuesto a hacerlo? El problema del ruido no es que exista, sino que lo hemos normalizado hasta el punto de creer que es parte de nuestra identidad. Vivimos saturados, acelerados, distraídos y creemos que esa es la manera natural de vivir. Pero si nos detenemos un momento y miramos la Biblia, descubrimos que cada vez que Dios quiso hablar profundamente con un hombre o una mujer, los llevó a lugares apartados, silenciosos, donde el ruido no dominara. Moisés escuchó la voz de Dios en el desierto. Elías la escuchó en el silbo apacible. Jesús buscaba constantemente montes y madrugadas para orar. Entonces, ¿cómo podremos escuchar con claridad si no nos obligamos a crear espacios donde el ruido no gobierne? Amado hermano, aquí te hago otra pregunta. ¿Acaso no te has dado cuenta de que mientras más ruido hay en tu vida, menos sensibilidad espiritual tienes? El ruido de la preocupación te endurece, el ruido de la ansiedad te agota, el ruido de la comparación te debilita y el ruido de la duda te paraliza. Por eso Dios no compite con el ruido. Él no grita para imponerse. Él susurra porque quiere que seas tú quien decida apagar lo demás y prestarle atención. Elías lo entendió de una manera impactante. Huyendo de Jezabel, cansado y con miedo, buscó morir en el desierto. Y allí Dios le habló, pero no en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego. El Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. ¿No es eso exactamente lo que hoy necesitamos?
En medio del terremoto de las noticias, del viento fuerte de la economía, del fuego de las tensiones familiares, Dios sigue hablando con suavidad. El reto es, ¿estás afinando tu oído para escucharlo? ¿Estás utilizando tu oído para escucharlo? Entonces, el ruido externo no es el único problema. El ruido interno puede ser aún más peligroso. Ese diálogo constante en tu mente que repite, no vas a poder, no eres suficiente, ya no hay salida. Ese ruido de autocrítica y condenación que a veces incluso disfraza la voz del enemigo como si fuera tu propia voz. Y aquí debo preguntarte cuántas decisiones importantes has tomado basándote en esas voces internas, en lugar de esperar en la dirección de Dios. Obligarnos a escuchar a Dios implica también reeducar nuestros pensamientos. Pablo lo dijo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es disciplina. Eso es obligarte a no dejar que tus pensamientos hagan más ruido que la voz del Espíritu Santo. Porque si no aprendes a callar la mentira interna, nunca distinguirás la verdad divina. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué pasaría si cada vez que una voz de miedo se levanta en tu mente eliges callarla con una promesa de la Escritura? ¿Qué pasaría si cada vez que el ruido de la ansiedad grita decides responder con la voz de confianza en el Señor? No cambiaría tu vida, no sería diferente la manera en que enfrentas tus batallas. Obligarte a escuchar a Dios no significa que el ruido va a desaparecer, significa que el ruido ya no tendrá poder sobre ti. Y esa es la verdadera victoria espiritual, vivir en un mundo lleno de caos, pero con un corazón lleno de paz. Porque la paz no es ausencia de ruido, es la certeza de que aunque todo alrededor grite, tú reconoces el susurro del pastor que te guía. Por eso, amado hermano, este es el desafío que te lanzo hoy. ¿Seguirás permitiendo que el ruido dirija tu vida o vas a obligarte a crear un espacio sagrado para escuchar a Dios cada día? Porque lo que está en juego no es simplemente tu tranquilidad, es tu destino eterno, tu propósito, tu relación íntima con el Creador. El ruido es insistente, pero la voz de Dios es suficiente para guiarte en medio de él. La pregunta es, ¿qué voz vas a obedecer a partir de ahora? Hay algo que debemos reconocer con sinceridad. El ruido no siempre es malo en apariencia. A veces viene disfrazado de cosas buenas, de responsabilidades necesarias, de compromisos que parecen justificados, pero lo peligroso es cuando lo bueno nos impide lo esencial. Marta en la casa de Betania estaba llena de actividad, preocupada y atareada con el servicio. Pero María, su hermana, eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. ¿Recuerdas lo que dijo el maestro a Marta? Maestro, a Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. El ruido de Marta era su ocupación constante, su preocupación legítima por atender a Jesús. Sin embargo, esa misma preocupación se convirtió en un obstáculo para escuchar al Señor. ¿Te das cuenta de lo sutil que puede ser? Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Trabajos, cuentas, estudios, familia, ministerio. Y en medio de todo eso podemos estar tan llenos de actividad que olvidamos escuchar. ¿Cuántas veces el Señor ha querido hablarte y lo has pospuesto por algo aparentemente más urgente? El peligro del ruido es que se presenta como prioritario, pero el alma sabe que lo prioritario es escuchar a Dios. ¿De qué sirve correr, producir, trabajar, incluso servir, si lo hacemos desconectados de la voz de aquel que da sentido a todo? Jesús no reprendió a Marta porque trabajara, sino porque permitió que el ruido de sus ocupaciones apagara lo esencial, sentarse y oír. Ahora bien, ¿qué parte de tu vida está llena de Marta y qué parte está llena de María? ¿No será que muchas veces el ruido ocupa la mayor parte de nuestro corazón, mientras la devoción queda reducida a migajas de tiempo? Te pregunto con amor, ¿qué pasaría si hoy decidieras cambiar tus prioridades? Si en lugar de dejar que el ruido decida, eliges obligarte a darle a Dios tu primer momento, tu mejor espacio, tu oído más atento. El enemigo lo sabe.
Mientras más ocupado estés, menos escucharás. Por eso, su estrategia no siempre es tentarte con pecados escandalosos, sino con una vida tan ruidosa que ya no tengas tiempo ni fuerza para atender la voz divina. Él no necesita quitarte la Biblia de las manos. Le basta con llenar tu mente de tanto ruido que no puedas entenderla. Pero aquí hay una verdad liberadora. No estamos condenados a vivir bajo el ruido. Podemos entrenar nuestro espíritu. Así como un músico afina su oído con práctica constante, así también tú puedes aprender a reconocer la voz de Dios incluso en medio de la tormenta. Esa disciplina no nace de la comodidad, nace de la decisión firme de decir, aunque el ruido no pare, yo me obligo a escuchar al Señor. Quiero que reflexiones en algo. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos, a tu familia, a las personas que te rodean? Un legado de alguien que siempre vivió ocupado, distraído, corriendo detrás de cosas, o un legado de alguien que sabía escuchar al Padre en medio del caos. Sí, porque al final lo que transforma a quienes nos rodean no es cuánto ruido enfrentamos, sino cuánta voz de Dios reflejamos en medio de él. Amado hermano, la vida no se volverá más silenciosa. El mundo no dejará de producir distracciones. El enemigo no se cansará de gritar, pero lo que sí puede cambiar es tu determinación. Hoy puedes escoger lo eterno sobre lo urgente. Hoy puedes decidir que aunque el ruido siga presente, tu oído pertenece al Señor y esa decisión marcará tu vida de una manera que nunca olvidarás. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a ser María en un mundo lleno de Martas? El ruido más peligroso no siempre es el que se escucha afuera, sino aquel que se instala dentro de nosotros, sin pedir permiso. Es ese susurro disfrazado de pensamiento lógico, ese eco constante que repite las palabras de tu pasado, las heridas no sanadas, las comparaciones que te roban la paz. Ese es el enemigo invisible que hace más daño que cualquier grito externo, porque no viene de afuera, nace en lo profundo del corazón. Ion, ¿cuántas veces has sentido que tu mente no se apaga? Intentas orar, pero los pensamientos corren como un río, desbordado, pendientes, preocupaciones, recuerdos, culpas, y al final terminas agotado, sin haber escuchado nada de Dios. Ese es el ruido interior, y si no lo confrontamos, se convierte en un tirano que dicta cada decisión que tomamos. El salmista lo describió de una manera poética y real en el Salmo 42. Dentro de mí mi alma está abatida. ¿No te ha pasado? Estás rodeado de silencio en tu cuarto, pero dentro de ti hay un ruido tan fuerte que no puedes concentrarte. Allí, amado hermano, está la batalla más grande y ese ruido invisible tiene nombres: miedo, ansiedad, ira, recuerdos dolorosos, voces del pasado que todavía tienen eco en tu presente. Elías lo vivió después de una de sus mayores victorias. Había derrotado a los profetas de Baal, había visto fuego descender del cielo, había experimentado la gloria de Dios. Sin embargo, un mensaje de amenaza lo llenó de tanto ruido interno que terminó escondido en una cueva deseando morir. ¿Cómo puede ser que un hombre que escuchó a Dios con tanta claridad antes ahora no pudiera oírlo en medio del ruido de su miedo? Esa es la realidad. Puedes estar lleno del Espíritu un día y al siguiente sentirte completamente ensordecido por tus pensamientos. Aquí surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué pensamientos gobiernan tus días? ¿La voz del temor o la voz de la fe? Porque lo que escuchas internamente determinará lo que harás externamente. Pablo lo explicó de manera magistral en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Te das cuenta de lo que significa que tú decides qué ruido dejas entrar a tu mente? Tú decides si alimentas las voces de condenación o si enfocas tu oído en la verdad que viene de Dios. El enemigo invisible sabe disfrazarse. A veces suena como tu propia voz diciéndote no puedes. Otras veces toma forma de un recuerdo que te repite: ya fallaste antes, volverás a fallar. ¿Qué haces cuando ese ruido interno se vuelve insoportable? ¿Te resignas a vivir con él o te obligas a contrarrestarlo con la palabra?
Amado hermano, te diré algo que quizás nunca habías considerado. El ruido interior no se vence esperando que desaparezca, sino reemplazándolo con una voz más fuerte. La voz de Dios no se impone, pero cuando eliges meditar en ella, termina silenciando todo lo demás. Por eso Josué recibió la instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Dios sabía que el ruido interno sería constante y por eso dio una estrategia: ocupar la mente con la voz de la palabra. Déjame preguntarte otra vez, ¿qué espacio ocupa la palabra en tu día? 5 minutos entre tareas o un tiempo real donde puedas empaparte de ella hasta que todo ruido interno se calle. Porque no basta con desear paz, hay que disciplinarse para escucharla. El ruido invisible siempre buscará robarte la claridad, pero si eliges obligarte a escuchar a Dios, aún ese ruido se someterá. No significa que no volverá a intentarlo, significa que cada vez lo reconocerás más rápido y tendrás la fuerza de silenciarlo con la verdad. Así que hoy la pregunta es directa: ¿seguirás permitiendo que ese enemigo invisible hable más fuerte que tu Dios? ¿O vas a levantarte y obligarte a escuchar lo que realmente importa? El ruido invisible se convierte en un enemigo tan sutil que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de su poder. Es como una corriente subterránea, no la ves en la superficie, pero está moviendo todo lo que sucede arriba. Por eso, lo más peligroso no es el ruido que reconocemos, sino el que dejamos pasar como normal, el que se camufla en hábitos y pensamientos cotidianos. Piénsalo, ¿cuántas veces has vivido días enteros con la mente cargada de voces que repiten lo mismo una y otra vez? Debiste hacerlo mejor, no vas a salir de esta. Ya nadie te entiende. Son frases pequeñas, pero cuando se repiten lo suficiente terminan construyendo muros en el corazón. Y aquí quiero hacerte una pregunta estratégica. ¿Qué muros se han levantado dentro de ti por escuchar demasiado tiempo esas voces invisibles? La Biblia nos muestra que hasta los hombres y mujeres de fe lucharon con ese ruido. David, por ejemplo, hablaba consigo mismo en los Salmos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 42:5. Ese es un ejemplo perfecto de lo que significa confrontar el ruido interno. David escuchaba el desánimo dentro de sí, pero eligió levantar la voz de la fe por encima de ese enemigo invisible. Lo mismo ocurre contigo. El ruido invisible no se callará solo si no lo confrontas. Crecerá. Si no lo identificas, se apoderará de tus decisiones. Por eso necesitas aprender a hablarle a tu alma, como lo hizo David. Pregúntate, ¿qué me está diciendo este pensamiento? ¿Refleja la verdad de Dios o es solo un eco del miedo? Cuando haces esa pregunta, obligas a tu mente a exponer el ruido a la luz de la palabra. Sí, ese enemigo invisible también puede disfrazarse de justificación. Te hace creer que no tienes tiempo para orar porque tienes demasiadas responsabilidades o que no puedes leer la Biblia porque estás demasiado cansado. Pero la verdad es que detrás de esas excusas, lo que hay es un ruido diseñado para mantenerte lejos de la fuente de vida. Una fuente de vida. Y aquí te dejo otra pregunta: ¿cuántas veces te has creído esas excusas y has dejado pasar oportunidades para escuchar a Dios? El apóstol Pablo nos enseñó que la batalla es principalmente mental. En Romanos 8:6 dijo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ese es el contraste claro: ruido interno que lleva a la muerte o voz del espíritu que lleva a la paz. ¿Qué prefieres cultivar cada día? Obligarte a escuchar a Dios significa también desintoxicar tu mente de todo lo que no proviene de Él. Así como entrenamos el cuerpo evitando ciertos alimentos dañinos, debemos entrenar el alma evitando alimentar los pensamientos con voces negativas. Si te rodeas de ruido, el ruido crecerá. Si te rodeas de palabra, la palabra resonará. Es simple, pero requiere disciplina. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si durante los próximos 7 días, cada vez que aparezca un pensamiento negativo, eliges escribir un versículo y declararlo en voz alta? ¿No crees que ese simple hábito comenzaría a silenciar el ruido invisible que tanto te agobia? No es magia, es obediencia práctica, es entrenar tu mente para darle más volumen a la voz de Dios que al eco del enemigo.
Amado hermano, no subestimes el poder del ruido invisible. Puede ser la raíz de tu cansancio espiritual, de tu falta de fe, de tus decisiones equivocadas, pero también puede ser el campo de entrenamiento donde aprendas a discernir mejor que nunca la voz de tu Padre. Hoy puedes comenzar a desarmar ese enemigo con una decisión, no dejar pasar ni un pensamiento sin filtrarlo a través de la verdad de Cristo. Y el enemigo invisible del ruido no solo busca confundirte, también pretende desgastarte poco a poco hasta que pierdas sensibilidad espiritual. Es como una gota de agua cayendo sobre una piedra. No se nota el daño en un día, pero con el tiempo deja huella. Así también funcionan los pensamientos que no confrontas, las dudas que no silencias, las heridas que no entregas. Y aquí la pregunta que debes hacerte es, ¿cuánto desgaste ha provocado en ti ese ruido silencioso? Ese desgaste se manifiesta en formas sutiles: cansancio constante, falta de gozo, apatía en la oración, indiferencia en la lectura de la palabra. El enemigo invisible no te quita la fe de golpe, te la erosiona poco a poco hasta que ya no sientes ganas de buscar a Dios. Y es en ese punto donde muchos cristianos maduros caen en la trampa de vivir una fe rutinaria, pero sin poder. ¿Te has sentido así, como si el ruido interior hubiera apagado el fuego de tu devoción? Job lo experimentó en medio de su dolor, el ruido de la crítica de sus amigos, de las acusaciones injustas, de sus propios lamentos internos, parecía más fuerte que la voz de Dios. Pero en medio de todo, Job eligió seguir buscándolo. Dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la clave. Aunque el ruido interno sea insoportable, aunque el enemigo invisible grite con fuerza, debemos obligarnos a esperar en Dios, a confiar en que su voz romperá el silencio en el momento justo. ¿Cómo podemos hacerlo en la práctica? Una de las estrategias más poderosas es llenar la mente de la palabra hasta que no quede espacio para el ruido. Por eso Jesús en la tentación respondió cada ataque del enemigo con escrito está. No dijo creo que ni me parece que. Usó la palabra como arma para callar el ruido. Pregúntate cuántos versículos tienes en tu corazón listos para responder cuando el enemigo invisible hable, porque si no tienes ninguno, el ruido te llevará ventaja. Otra estrategia es aprender a filtrar lo que consumes. Si todo el día alimentas tu mente con noticias negativas, conversaciones tóxicas, redes sociales llenas de comparaciones, ¿qué crees que dominará tu pensamiento? El ruido invisible se fortalece con cada cosa que consumes sin filtro. Y aquí otra pregunta que confronta: ¿estás alimentando más el ruido que la voz de Dios? Amado hermano, obligarte a escuchar a Dios también significa obligarte a cuidar lo que escuchas, lo que lees, lo que permites que entre en tu mente, porque lo que entra terminará saliendo en forma de pensamientos, palabras y decisión. Pablo lo dijo claramente en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras ruido, cosecharás confusión. Si siembras palabra, cosecharás dirección. No olvides esto: el ruido invisible no es invencible. Puedes derrotarlo, pero solo si eliges disciplinarte. Así como el atleta se niega a ciertos placeres para ganar la carrera, tú también debes negarte a ciertos pensamientos, conversaciones y hábitos para ganar la batalla interna. Y cada vez que eliges la voz de Dios sobre el ruido, fortaleces tu espíritu para la próxima lucha. Entonces te dejo con una última pregunta de este punto. ¿Qué decisión concreta vas a tomar hoy para silenciar al enemigo invisible en tu vida? Porque si no actúas ahora, ese ruido seguirá creciendo. Pero si decides enfrentarlo, experimentarás la paz de aquel que dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y si hoy ya desde el 3, amado hermano, cuando el ruido externo e interno no se detiene, el alma entra en una crisis. Esa crisis no siempre se nota a simple vista. Puedes seguir asistiendo a la iglesia, puedes seguir cumpliendo con tus responsabilidades, incluso puedes seguir sirviendo a otros, pero dentro de ti hay un desorden que no sabes cómo callar. ¿Te has sentido alguna vez así, como si todo en tu vida siguiera en marcha, pero tu interior estuviera al borde del colapso?
El ruido prolongado no solo confunde, también desgasta. Llega un punto en que ya no puedes diferenciar entre lo que piensas, lo que otros opinan y lo que Dios quiere decirte. Esa confusión trae cansancio y ese cansancio trae desesperación. Elías en el desierto es un claro ejemplo. Después de enfrentarse a cientos de profetas y ver la gloria de Dios, terminó bajo un enebro pidiéndole a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte espiritualmente llegara a ese extremo? Porque el ruido de sus pensamientos y del miedo le provocó una crisis emocional. Quizás tú también has llegado a ese punto donde la ansiedad no te deja dormir, donde la preocupación te roba la paz, donde la culpa te mantiene atrapado en un ciclo de reproches y te preguntas ¿dónde está Dios en todo esto? Esta pregunta es señal de que el ruido ha crecido tanto que parece más real que la voz del Señor. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar: la crisis emocional no significa que Dios se ha alejado, significa que necesitas entrenarte para escuchar su voz aún en medio de ella. ¿Qué hizo Dios con Elías en su crisis? No lo reprendió con dureza, sino que le dio descanso, alimento, y luego lo llamó a escuchar. Le mostró que su voz no estaba en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el silbo apacible. Y ese silbo fue suficiente para restaurar a un profeta agotado. Y ese silbo fue suficiente para restaurar a un profeta agotado. ¿No crees que Dios quiere hacer lo mismo contigo? Pregúntate, ¿qué necesitas hoy para volver a escuchar ese susurro? ¿Qué cosas debes dejar de lado para darle espacio a esa voz apacible? Quizás no puedas cambiar todo el ruido externo, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante él. En la psicología humana, se sabe que cuando una persona enfrenta demasiado ruido, estrés, exigencias, voces internas críticas, el cerebro entra en un estado de alerta constante. Es como vivir en guerra todo el tiempo, y un soldado que nunca descansa termina debilitado. Así ocurre contigo, espiritualmente. Si no aprendes a detenerte y escuchar a Dios, terminarás desgastado, sin fuerzas para luchar. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso no es simplemente físico, es un descanso para tu alma. Y ese descanso solo llega cuando eliges desconectarte del ruido y conectarte con él. Hoy te pregunto, ¿qué valor tiene seguir cargando con un ruido que solo te debilita, cuando puedes entregarlo al Señor que quiere darte paz? ¿Qué sentido tiene seguir escuchando voces que te condenan cuando el Padre quiere recordarte que eres su hijo amado? Amado hermano, la crisis emocional causada por el ruido no es el final. Puede convertirse en el punto de quiebre donde decidas levantarte, obligarte a callar lo innecesario y a escuchar lo eterno. Pero esa decisión está en tus manos. ¿Seguirás viviendo atrapado en el bullicio o vas a decidir buscar el silencio sagrado donde la voz de Dios es más clara que cualquier otra? El ruido constante no solo te confunde ni te desgasta, también puede llevarte a un punto donde tu interior parece quebrarse por completo. Esa es la verdadera crisis emocional, cuando ya no puedes sostener tu fe con las fuerzas de antes. Cuando los pensamientos se convierten en una carga insoportable y la esperanza parece tan lejana que casi no la reconoces. ¿Te ha sucedido alguna vez que aún conociendo la palabra, aún amando a Dios, has sentido que ya no puedes más? Ese momento no significa que seas débil o que hayas fallado. Significa que eres humano y que el ruido ha estado golpeando tu vida con tal insistencia que tu alma necesita un respiro. El profeta Jeremías lo expresó en Lamentaciones 3, cuando dijo: mi alma aún lo tiene presente y se abate dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual tendré esperanza, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En endo de su crisis, Jeremías eligió recordar la fidelidad de Dios. Esa fue su manera de resistir el ruido que lo aplastaba. Y aquí está la enseñanza clave: la crisis emocional provocada por el ruido no es el final, es una invitación a recordar quién es Dios. Pregúntate qué pasaría si en lugar de dejarte arrastrar por la confusión decides detenerte y traer a tu memoria todo lo que Dios ya hizo por ti.
¿Acaso no sería ese el principio de una transformación interior? La psicología enseña que en medio de una crisis, la mente tiende a fijarse en lo negativo, amplificando los temores y minimizando las esperanzas. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. El enemigo aprovecha ese estado para hacerte creer que estás solo, que ya no hay salida, que el ruido siempre será más fuerte que la voz de Dios. Pero ahí es donde necesitas levantarte y contradecir esas mentiras con la verdad. Jesús mismo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Si esa es la verdad, ¿por qué darle más espacio al ruido que a la promesa? Mira a Ana, la madre de Samuel. Su crisis emocional era tan fuerte que no podía ni articular palabras en el templo. El ruido de la vergüenza, de la burla de Penina, de los años de espera, la había llevado al límite. Pero en medio de su crisis, Ana derramó su alma delante del Señor y fue allí, en ese momento de dolor, donde escuchó la respuesta que cambiaría su vida. ¿No te enseña esto que tus lágrimas también pueden ser un lenguaje que Dios escucha por encima del ruido? La crisis, amado hermano, puede ser el punto más oscuro, pero también puede ser el lugar donde descubras que Dios nunca dejó de hablarte. Tal vez no lo escuchabas porque estabas enfocado en el bullicio, pero en medio de tu quebranto, su voz sigue allí, suave, firme, invitándote a levantarte. Y aquí quiero lanzarte una pregunta que confronta. ¿Qué harás con tu crisis? ¿La usarás como excusa para alejarte o como oportunidad para acercarte aún más al Señor? Recuerda esto: la fe no se mide cuando todo está en calma, sino cuando el ruido parece más fuerte que nunca. La fe se afirma cuando eliges escuchar a Dios en medio de tu propia tormenta emocional. La crisis no es señal de derrota, es la prueba que revela si realmente confías en que su voz tiene más poder que cualquier otro sonido. Y que hoy te invito a mirar tu crisis desde otra perspectiva, no como un final, sino como un umbral, no como un callejón sin salida, sino como el lugar donde aprenderás a reconocer con mayor claridad la voz del Padre. Porque es precisamente allí, en medio del ruido que parecía insoportable, donde descubrirás que su voz sigue siendo el único ancla capaz de sostener tu alma. El gran peligro del ruido, amado hermano, es que mientras más tiempo lo escuchamos, más poder le damos sobre nuestro interior. El ruido se alimenta de tu atención y lo que más le duele es ser ignorado para que prevalezca la voz de Dios. Pero cuando ese ruido se prolonga, cuando no lo confrontamos a tiempo, puede crecer hasta convertirse en un monstruo que controla emociones, decisiones y hasta tu manera de ver a Dios. Esa es la raíz de una crisis espiritual y emocional, cuando lo que escuchas afuera y adentro parece más fuerte que lo que sabes que el Señor ya dijo. Pueden lo que lejos. Hay momentos en los que la fe y las emociones se enfrentan directamente. Sabes que Dios es fiel, pero el ruido te grita lo contrario. Sabes que la palabra promete esperanza, pero tu mente no deja de recordarte tus fracasos. Sabes que Cristo está contigo, pero el ruido insiste en que estás solo. No es decir que Cristo está contigo, pero el ruido insiste en que estás solo. Y en esa lucha interna, tu alma se desgasta hasta llegar a una crisis. No porque hayas perdido la fe, sino porque el ruido ha contaminado tu perspectiva. Mira el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo. Ellos habían visto las plagas, habían experimentado la liberación de Egipto, pero el ruido de los gritos, el miedo, los caballos y los carros del faraón los hizo olvidar en un instante todo lo que Dios ya había hecho. Comenzaron a gritar, a culpar a Moisés, a pensar que morirían allí mismo. El ruido de la crisis los cegó. ¿Te has sentido así? Como si todo lo que Dios hizo antes ya no tuviera peso frente al ruido del momento presente. La diferencia estuvo en la voz que eligieron escuchar. Moisés no negó el ruido de la situación, pero eligió escuchar al Señor y declarar: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14 fue la clave. En medio del caos, en medio de una crisis real, él decidió amplificar la voz de Dios por encima del estruendo, y fue suficiente para abrir un mar en dos. Aquí está la pregunta que debes enfrentar. ¿Qué haces tú cuando el ruido te arrincona? ¿Te dejas llevar por la desesperación como los israelitas? ¿O eliges obligarte a escuchar al Señor como Moisés?
porque la decisión marcará si te quedas atrapado en la crisis o si cruzas al otro lado en victoria. No, las crisis emocionales generadas por el ruido tienen una función inesperada, revelan qué voz domina nuestro interior. Si lo que más sale de tu boca en medio de una crisis es queja, probablemente el ruido te ha dominado. Pero si aún en lágrimas puedes levantar un creo en ti, Señor, significa que su voz sigue viva dentro de ti. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Tu boca revelará cuál voz es la que más has escuchado. No olvides algo, Dios no se escandaliza de tu crisis. Él sabe que el ruido puede ser abrumador, pero espera que en medio de todo decidas inclinar tu oído hacia Él. Como un padre que habla suave a su hijo que llora, así es Dios contigo. El problema es que si no te obligas a callar lo demás, nunca escucharás su consuelo. Amado hermano, la salida de la crisis emocional no es eliminar todo el ruido, porque eso es imposible. El mundo nunca callará, el enemigo nunca dejará de susurrar, tus pensamientos nunca dejarán de moverse. La salida real está en entrenar tu corazón para filtrar todo y darle prioridad a la voz de Dios. Esa es la verdadera victoria, no vivir sin ruido, sino vivir con oído afinado para reconocer al pastor, aún en medio de él. Así que la pregunta final de este punto es clara. ¿Vas a seguir siendo esclavo del ruido, que te lleva a crisis tras crisis, o vas a obligarte, aunque cueste, a poner tu atención en la voz del único que puede darte paz? Amado hermano, después de ver cómo el ruido nos distrae, nos hiere y hasta nos lleva a crisis emocionales profundas, llegamos al punto más importante. Solo la verdad de Dios puede romper ese dominio. El ruido, por más fuerte que sea, se debilita frente a la luz de la verdad, porque la verdad no discute con el ruido, lo desenmascara. Y cuando la verdad se instala en el corazón, el ruido pierde poder. Jesús lo dijo claramente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esa frase no es poesía, es una promesa. El ruido te esclaviza con mentiras. No puedes, no vales, ya es tarde, no hay esperanza. Pero la verdad de Dios declara lo contrario. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Precioso eres a mis ojos. Isaías 43:4. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Lamentaciones 3:23. Pregúntate, ¿cuál de esas voces has elegido creer últimamente? El encuentro con la verdad de Dios no siempre ocurre en ambientes fáciles. Muchas veces se da en medio de la tormenta, como con Pedro cuando caminó sobre las aguas. El ruido del viento y de las olas lo llenaron de miedo y comenzó a hundirse, pero la verdad estaba frente a él, Jesús tendiéndole la mano. Esa imagen nos revela que la verdad no es solo una idea, es una persona, Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Qué significa esto? Que no basta con conocer versículos de memoria. Necesitamos encontrarnos con la persona viva de Jesús en medio de nuestro ruido. ¿Y cómo ocurre ese encuentro? A través de decisiones diarias. Cada vez que eliges abrir la Escritura, en lugar de abrir redes sociales, te acercas a la verdad. Cada vez que decides callar tu mente y orar aunque no tengas ganas, te acercas a la verdad. Cada vez que renuncias a creerle al miedo y le crees a una promesa divina, estás dejando que la verdad gobierne por encima del ruido. Mira lo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel. El ruido era evidente: cadenas, guardias, injusticia, dolor. Sin embargo, en medio de ese ambiente eligieron cantar himnos al Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que la verdad de Dios estaba por encima de las circunstancias. Y fue precisamente cuando decidieron exaltar esa verdad que las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Aquí hay una pregunta clave. ¿Qué pasaría en tu vida si en lugar de amplificar tu crisis decides amplificar la verdad de Dios con tus palabras y acciones? La verdad no elimina el ruido de golpe, pero lo expone como lo que realmente es, una mentira disfrazada. Y cuando aprendes a ver el ruido como mentira, dejas de darle poderes. Esa es la verdadera libertad. No es vivir sin batallas, es vivir sabiendo que ninguna voz puede callar la de tu Padre. Amado hermano, quiero invitarte a reflexionar profundamente.
¿Qué mentira has estado creyendo que necesita ser reemplazada por la verdad de Dios? ¿Qué frase del enemigo has repetido tanto que parece tuya, cuando en realidad nunca vino del corazón del Señor? Identifícala, enfréntala y reemplázala con una promesa, porque allí comienza el verdadero encuentro con la verdad que transforma. El ruido seguirá intentando distraerte, pero si te decides a vivir bajo la verdad de Dios, cada mentira perderá su fuerza, y en ese momento descubrirás que la paz no llega porque el mundo se silencie, sino porque la verdad de Cristo se volvió más fuerte en tu interior que cualquier otro sonido. Amado hermano, el encuentro con la verdad no es un evento aislado, es un estilo de vida. Muchos esperan que escuchar a Dios sea un momento extraordinario, que ocurra una sola vez como una revelación en el desierto. Pero la realidad es que la verdad se nos ofrece cada día en la palabra, en la oración, en los pequeños detalles de la vida. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchas veces no queremos disciplinarnos a escucharlo. Y la verdad se convierte en un refugio contra el ruido. Cuando elegimos hacer de ella nuestro alimento diario, Jesús lo dijo con claridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Pregúntate qué estás usando hoy como alimento de tu alma: el ruido constante del mundo o la palabra viva que puede sostenerte. Miremos el ejemplo de Josías, el rey de Judá. Durante años, su pueblo había vivido bajo el ruido de la idolatría, la desobediencia y la confusión. Pero un día, alguien encontró el libro de la ley olvidado en el templo y lo leyeron delante de él. Al escuchar esas palabras, Josías rasgó sus vestidos y se humilló, porque entendió que la verdad había sido ignorada demasiado tiempo. Desde ese encuentro, su vida y la del pueblo comenzaron a cambiar. ¿No revela esto el poder de la verdad cuando vuelve a ocupar su lugar en medio del ruido? El encuentro con la verdad no siempre es cómodo. Muchas veces duele porque confronta, expone, corrige, pero ese dolor es sanador. Es como la herida que se limpia. Al principio arde, pero es necesario para evitar la infección. Así es la verdad de Dios, corta como espada de dos filos, pero lo hace para sanar lo más profundo del corazón. ¿Estás dispuesto a dejar que esa verdad confronte tu ruido interno, incluso si no es agradable al inicio? Dios creó al Yordamí al inicio. En la práctica, vivir en la verdad significa hacer de ella tu punto de referencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada emoción debe ser filtrada por la verdad de Dios. Si lo que piensas no está alineado con la palabra, entonces es ruido. Si lo que sientes contradice lo que Dios dijo, entonces es ruido. Y aquí la pregunta crucial es: ¿cuánto de lo que hoy estás creyendo proviene realmente de la verdad? ¿Y cuánto del ruido que has permitido crecer? El ruido quiere hacerte creer que tu historia está definida por tus fracasos, pero la verdad declara que en Cristo eres nueva criatura. El ruido dice que no vas a salir de la tormenta, pero la verdad dice que Él calma los vientos y las olas. El ruido te grita que no eres suficiente, pero la verdad afirma que su gracia es suficiente para ti. ¿Cuál de esas voces vas a decidir que tenga la última palabra en tu vida? Amado hermano, cuando eliges vivir en la verdad, experimentas libertad en medio del ruido. No significa que las voces externas desaparezcan. Significa que ya no tienen poder sobre ti, porque tu corazón está afirmado en lo eterno. La verdad es la brújula que siempre apunta hacia Cristo, aun cuando todo alrededor parece confusión. Y quiero que te lleves esta reflexión: el ruido puede llenar tu entorno, pero la verdad puede llenar tu corazón, y un corazón lleno de verdad no se deja gobernar por el caos. Ese es el regalo que Dios te ofrece: paz en medio de tormentas, claridad en medio de la confusión, dirección en medio del desorden. La pregunta es: ¿vas a seguir prestando oído al ruido que te esclaviza o vas a obligarte a vivir bajo la verdad que te hace libre? El poder de la verdad se revela cuando decidimos no solo escucharla, sino vivirla. Muchos escuchan un sermón, leen un versículo o escuchan un consejo bíblico y por un momento sienten alivio. Pero al no permitir que esa verdad
eche raíces, vuelven a ser dominados por el ruido. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Algunos reciben la palabra con gozo, pero el afán, las riquezas y los placeres de la vida la ahogan y queda sin fruto. Lucas 8:14. Eso es exactamente lo que hace el ruido, asfixiar la semilla de la verdad antes de que dé fruto. Mientes. Cuando permites que la verdad de Dios gobierne tu interior, ocurre una limpieza profunda. Es como abrir una ventana en una habitación llena de humo. La luz entra y el aire se renueva. El ruido deja de ser el centro porque ahora la verdad ocupa ese lugar. ¿No es esto lo que anhelas? Un corazón despejado, una mente en paz, una fe firme que no tambalee con cada ola de confusión. Pero vivir en la verdad requiere disciplina. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Permanecer no es una acción ocasional, es un hábito continuo. Permanecer no es una acción ocasional, es un hábito continuo. ¿Cómo puedes permanecer en su verdad cada día? Dedicarle tiempo aunque tu agenda esté saturada, poner límites al ruido, aunque parezca inevitable, y recordar conscientemente las promesas de Dios, aunque el miedo intente gritar más fuerte. Amado hermano, el encuentro con la verdad también tiene un efecto transformador en la identidad. El ruido siempre intenta definirte por tus errores, por tu pasado o por tus debilidades. La verdad, en cambio, te define por lo que Cristo ya hizo en ti. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta del contraste? El ruido insiste en atarte a lo viejo, pero la verdad te lanza hacia lo nuevo. Pero la verdad te lanza hacia lo nuevo. Pero la verdad te lanza hacia lo nuevo. En momentos de crisis, la verdad actúa como ancla. Cuando el alma tiembla y todo parece incierto, la verdad firme de Dios te sostiene. Por eso David declaró, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 105. Esa lámpara no elimina la oscuridad del mundo, pero sí te muestra el siguiente paso en medio de ella. Y a veces, amado hermano, lo único que necesitas es un paso más guiado por la voz de tu Padre para salir de la confusión. Ahora quiero dejarte una pregunta estratégica. ¿Qué área de tu vida está gobernada por el ruido porque aún no le has permitido a la verdad tomar control? Puede ser tu matrimonio, tus finanzas, tu salud emocional o tu futuro. Identifica esa área y atrévete a dejar que la verdad de Dios se convierta en la voz más fuerte allí. Porque cuando eliges la verdad, eliges libertad, y un corazón libre del dominio del ruido es un corazón que aprende a vivir confiado, seguro y en paz, aún en medio de un mundo que no deja de gritar. Amado hermano, cuando la verdad de Dios logra penetrar más allá del ruido, no solo trae paz momentánea, trae transformación. El cambio verdadero no ocurre afuera, en lo que ves o en lo que otros dicen. Ocurre dentro de ti, en lo profundo de tu mente y tu corazón. Es allí donde la palabra actúa como semilla que germina hasta dar fruto. Por eso el apóstol Pablo escribió, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El ruido busca esclavizarte con patrones viejos. Quiere que repitas las mismas reacciones, que pienses las mismas mentiras, que vivas bajo los mismos miedos, pero la verdad de Dios te invita a romper esos patrones. Y aquí surge una pregunta que confronta. ¿Cuántos hábitos de pensamiento sigues repitiendo porque el ruido te convenció de que no puedes cambiarlos? ¿No será hora de permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente y te muestre que hay otra manera de vivir? Miremos la historia del endemoniado Gadareno. Aquel hombre vivía atrapado en un ruido interno tan fuerte que lo llevaba a herirse a sí mismo y a vivir aislado en los sepulcros. Nadie podía controlarlo, ni cadenas podían sujetarlo. El ruido de las voces que lo dominaban era insoportable. Pero un encuentro con la verdad encarnada, con Jesús, lo transformó por completo. El texto dice que después de ese encuentro lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15.
¿No es esto lo que la verdad hace en nosotros? Donde había caos trae orden, donde había tormenta trae calma, donde había confusión trae claridad. Esta transformación no significa que nunca más habrá ruido. Significa que ahora el ruido ya no gobierna tu vida. Significa que tu interior ha sido reordenado por la voz del Creador y que aun cuando las olas golpeen, tu barca no se hundirá, porque el capitán es Cristo. Leados o triperintes. Pero la transformación también exige decisiones prácticas. No basta con emocionarse con un mensaje, hay que poner en orden el corazón. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave es permanecer. ¿Cómo se permanece? Volviendo una y otra vez a la palabra, cultivando la oración aun cuando no tengas fuerzas, rodeándote de personas que te recuerden la verdad cuando tú mismo la olvides. Amado hermano, la transformación interna es el fruto de una lucha diaria. Es levantarte cada mañana y decidir, hoy no me voy a dejar arrastrar por el ruido. Hoy me obligo a escuchar la voz del Señor, y cada día que lo haces, tu carácter se moldea, tu fe se fortalece, tu esperanza se renueva. La pregunta estratégica que quiero dejarte hoy es, ¿qué cambio interno necesitas permitir que Dios haga en ti? Quizás es sanar un recuerdo que todavía grita. Quizás es romper con un patrón de miedo que has cargado por años. Quizás es soltar la necesidad de controlar todo y aprender a confiar. Confiar, sea lo que sea, la verdad de Dios ya está disponible para transformarte. No olvides esto, el ruido puede persistir afuera, pero la transformación interna da un nuevo filtro. Ya no escuchas con los oídos de la carne, escuchas con el oído del Espíritu, y ese oído siempre reconoce la voz del pastor. Amado hermano, la transformación que produce la verdad de Dios no es un simple cambio de ánimo, ni un consuelo pasajero. Es un proceso profundo que marca la diferencia entre vivir esclavizado por el ruido o caminar en libertad. Y esa transformación se valida no cuando todo está en calma, sino precisamente cuando el ruido sigue allí. Es en los momentos de presión, de pruebas y de ataques internos, cuando se demuestra si de verdad hemos permitido que la voz del Señor gobierne nuestro interior. Jesús lo explicó con la metáfora de la casa edificada sobre la roca. Dijo que el hombre prudente es aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, porque aunque vengan lluvias, ríos y vientos, su casa no cae porque está fundada sobre la roca. Mateo 7:24. Nota algo importante. Jesús nunca dijo que la tormenta no vendría. La tormenta llegó a las dos casas, pero solo una resistió. ¿Cuál fue la diferencia? Que una estaba cimentada en la verdad y la otra en la arena del ruido. Pregúntate, ¿sobre qué base estás edificando tu vida? Porque el ruido puede sonar más fuerte que nunca, pero si tu corazón está plantado en la verdad, no caerás. La validación de la transformación ocurre en lo cotidiano. Cuando alguien te ofende y eliges responder con paz en lugar de dejarte arrastrar por el ruido de la ira. Cuando llega la escasez y eliges confiar en la provisión de Dios, en vez de escuchar el ruido del miedo. Cuando la ansiedad te susurra por la noche y eliges declarar promesas de vida en lugar de rendirte al insomnio. Esa es la señal de que tu interior ha sido transformado, no porque no haya ruido, sino porque el ruido ya no dicta tu manera de vivir. Mira la vida de José en Egipto. De joven escuchó la voz de Dios en sueños, pero luego el ruido de la traición, de la injusticia, de la prisión, intentó apagar esa voz. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse a sus hermanos, en lugar de venganza, eligió perdón. ¿Por qué? Porque la verdad había moldeado su interior durante los años de silencio y prueba. El ruido no lo quebró, lo preparó. Y ese es el mismo principio para ti. Lo que hoy parece un ruido insoportable puede ser el taller donde el Espíritu Santo moldea tu carácter. Pero esa transformación no ocurre por accidente. Necesita disciplina, que requiere que cada día te obligues a detenerte, a orar, a meditar en la palabra, a rodearte de voces que fortalezcan tu fe. Y aquí está la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer de la voz de Dios tu prioridad diaria, aunque tengas que decirle
no al ruido, una y otra vez. Amado hermano, la buena noticia es que la transformación no depende de tus fuerzas, sino del poder del Espíritu que obra dentro de ti. Pablo lo afirmó en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que aunque todavía escuches ruido, si sigues eligiendo la verdad, el Señor continuará perfeccionando tu corazón hasta que el ruido ya no tenga autoridad. Hoy quiero dejarte con esta reflexión final. El ruido siempre existirá, pero tú decides quién tendrá la última palabra. Si dejas que el ruido gobierne, tu vida será un vaivén constante, pero si eliges la voz de Dios, aunque la tormenta arrecie, tu alma permanecerá firme. Ese es el sello de la transformación. Vivir en paz donde antes había confusión. Vivir con propósito donde antes había desesperanza. Vivir en confianza donde antes reinaba el temor. Así que no temas, hermano amado. Oblígate a escuchar a Dios, aunque el ruido no pare, porque en ese acto de disciplina diaria descubrirás la verdadera libertad, y cuando otros te miren, verán no a alguien que nunca enfrentó tormentas, sino a alguien que aprendió a oír la voz del Maestro en medio de ellas. Y ese testimonio será más fuerte que cualquier ruido. Amado hermano, hemos recorrido un camino profundo en este mensaje. Vimos cómo el ruido puede distraernos, cómo se convierte en enemigo invisible, cómo desata crisis en nuestro interior y cómo solo la verdad de Dios puede transformarnos desde adentro. Ahora llegamos al momento más importante, el de tomar una decisión. Porque escuchar sin responder es como mirar un espejo y olvidar tu reflejo. La transformación ocurre cuando decides actuar. Por eso hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios una declaración de fe que rompa el poder del ruido en tu vida. Escribe: hoy mismo decido en el nombre de Dios silenciar el ruido y escuchar solo su voz. Esa frase no es un simple comentario, es un acto profético. Es decirle públicamente al enemigo que tu oído y tu corazón ya no le pertenecen al caos, sino al Señor que te creó y te sostiene. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete a nuestro y activa la campanita, porque cada enseñanza que compartimos es una semilla que puede alimentar tu fe en medio del ruido del mundo. No sabes en qué día lo necesitarás, pero una palabra oportuna puede ser la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Seguir adelante. También quiero pedirte algo que puede cambiar la vida de alguien más. Comparte este video con 3 personas. Puede ser un amigo que está luchando con ansiedad, un familiar que vive cargado de preocupaciones, o un hermano de la iglesia que necesita un recordatorio de esperanza. No subestimes el poder de un clic. Lo que para ti es compartir un mensaje para alguien más puede ser el comienzo de su restauración. Recuerda que nunca sabes a quién puedes levantar con una palabra de aliento que llega justo a tiempo. Quiero cerrar con una verdad que guardes en tu corazón cada vez que el ruido intente dominarte. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de que el ruido desaparezca, depende de que el Señor reine dentro de ti. Y si Él reine, ninguna voz podrá sacudir tu interior. Amado hermano, te felicito por llegar hasta aquí, por acompañarme en este mensaje y por abrir tu corazón a la voz de Dios. Estoy seguro de que el Espíritu Santo ha hablado a lo más profundo de tu vida y que si decides caminar en esta verdad, nunca más serás el mismo. Te espero en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga.